Paz de Cristo, hermanos que nos escuchan, el día de hoy traemos un devocional para ustedes que se llama Mirar con buenos ojos. La base bíblica está ahí en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, y nos dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué es ver con malos ojos a alguien? Es sentirle fastidio y alejarse de esa persona. Es mirarle mal, con o sin razón, y desconfiar de él o ella. Saúl, rey de Israel, había tomado a David después de su gran victoria contra Goliat y lo había llevado al palacio con él. Jonathan, su hijo, comenzó una gran amistad con David y fueron muy afines, al punto que él se opuso a su padre muchas veces por causa de David. Saúl puso a David sobre gente de guerra y él era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David se portaba prudentemente y cuando volvía de la guerra el pueblo lo vitoreaba más que a Saúl. Esto desagradó mucho al rey y desde allí no miró más a David como un aliado, sino como un enemigo. Realmente no había razones reales para que Saúl se enojara. El problema es que él veía que todo el pueblo se iba tras David, incluso sus siervos y su propio hijo. Él estaba viviendo de la aprobación de otros, no de la aprobación de Dios. Cuando una persona se enoja con otra, su corazón se aleja de ella y generalmente ve todo mal acerca de ella. ¿Estaba mal David con Saúl? No. Yo creo que David ni siquiera entendía bien por qué el rey ya no le miraba con buenos ojos, y menos comprendía cómo un día intentó matarle con una lanza. Ese fue el inicio de una persecución sin tregua de Saúl contra David, la cual solo terminó cuando el rey murió. ¿Y qué ocurre con nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien sin razón comienza a mirarnos mal? ¿Nos alejamos o buscamos a esa persona? Saúl no intentó hablar con David. Él simplemente dejó que el resentimiento llenara su corazón y le destruyera. Por eso Hebreos 12, 13 al 15 nos dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios te dice hoy: examínate a ti mismo y si hay algún enojo, amargura o resentimiento en tu corazón, confiésalo y apártate para que recibas bendición del Señor y no seas tropiezo para otros. Este devocional nos lleva a reflexionar y autoanalizarnos. Si hay en tu vida alguien que te esté mirando mal o si tú estás viendo a alguien mal, que ya nos explicó a qué se refiere con eso. Si estás, si en tu corazón hay enojo hacia alguien o algún resentimiento, el devocional de hoy nos dice que podamos confesar eso delante de Dios y perdonar, soltar aquellas ofensas que quizás has recibido de parte de alguien. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque vemos que la actitud que Saúl tenía era porque buscaba la aprobación de las personas, porque le importaba más la aprobación de la gente que la de Dios. Por eso ese era su actuar, porque si le hubiera importado más la aprobación de Dios, no hubiera actuado de esa manera contra su prójimo, que era David. ¿Por qué? Porque cuando te importa agradar a Dios, pues tienes cuidado de tu actitud hacia las demás personas. Independientemente de que como seres humanos tenemos defectos, todos, o nos equivocamos, siempre va a haber ese temor hacia Dios de que Él te ve y Él te conoce y conoce tu corazón. Entonces vas a tener cuidado de tu actitud
Y vemos que David pues le importaba más lo que la gente dijera de él o pensara de él. Y David no, David le importaba qué decía Dios de él. David le importaba agradar a Dios, y lo cual le llevaba a tener el favor de Dios, y por eso es que ganaba las victorias y tenía gente aliada o que también tenía el favor de la gente, pero no era por él, sino porque él buscaba agradar a Dios y Dios lo honraba de esa forma. Pero aquí lo importante es examinarnos y reconocer si en nuestro corazón guardamos alguna ofensa o algún resentimiento, y que podamos ser honestos y confesarlo ante Dios y perdonar, soltar la ofensa, y con el único propósito de agradar a Dios y poder estar en paz, porque dice su palabra ahí en Hebreos. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces vemos que el no perdonar, guardar la ofensa o tener ese tipo de sentimientos puede desencadenar una raíz de amargura. Y la raíz de amargura te lleva a quizás dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces es de vital importancia, es un asunto, dicen por ahí, de vida o muerte, de que podamos reflexionar en este devocional y podamos ir a la presencia de Dios y ser sanados por Él, ser bendecidos por Él. Y de esa forma vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Síguenos, comparte, dale like. Bye bye.